20, 15.000, Romy, si me llaman, decirle que no estoy, ¿eh? No, pará. Mejor decirle que estoy ayudando a componer la banda sonora del Lobo de Wall Street 2. Hola gente linda, ¿cómo están? Ya estamos en la tercera parte de este rodeo, en el que nos propusimos indagar el fenómeno de las emociones y la música. Hoy tenemos muchísimo material, así que vamos directamente a la presentación de nuestros invitados de hoy. Buenas tardes. Soy inversor financiero, titular de la firma Roque y Asociados. Si bien no soy especialista en temas musicales, me considero un experto con respecto al tema de las emociones. Únicamente controlando las emociones se puede tener éxito en el mundo de las finanzas. Claro, bueno, estoy ansioso por escuchar tus aportes, Roque. Hola a todos, me llamo Rosarito. Mi Bienvenido. locura son las plantas, los dulces caseros, pero me encanta ver películas y series. Tengo muchas horas de Netflix, así que puedo opinar con fundamento. Claro que sí, Rosarito, gracias. Me llamo Rolando, la calle es mi casa, el rap mi manera de decir lo que pasa. Vamos a escuchar, a sentir y a vibrar. En cada nota hay una historia que se quiere contar. La música es la vida que mueve tu corazón. De mi calle hasta el mundo, ahí va mi canción. Esa. Gracias, Rolando. Qué buen ritmo. Bueno, ya saben a todos que pueden interrumpir cuando quieran. En el video anterior intentamos descubrir qué es lo que sucede en nuestro interior cuando escuchamos música. Vimos cómo Descartes intentaba separar la música de los vínculos históricos con la religión y con la astronomía. Después saltamos al siglo XX, nos enfocamos en las teorías de Susan Langer y de Leonard Meyer. Y finalmente elaboramos una síntesis entre ambas. Siendo entonces la música capaz de emocionarnos, de mantener nuestra atención o incluso de alterar nuestra percepción, ¿cómo se la utiliza en el cine y la televisión? Prepara el pochoclo, apaga las luces, que esta peli está por empezar. ¿Cuántas veces nos encontramos al borde de la butaca con el corazón acelerado sin darnos cuenta de que la música es la responsable de esa tensión? ¿O cuántas veces lagrimeaste en una escena triste por una melodía que la acompaña? Para conseguir ese efecto, los directores y los compositores utilizan una gran batería de recursos, trabajando finamente para articular imagen y sonido en cada escena. Pero este conocimiento no llegó de la noche a la mañana. Es resultado de un siglo de experimentación, avances tecnológicos y una búsqueda incesante por llevar a la audiencia hacia una experiencia más inmersiva y emocional. El cine nació mudo y durante 3 décadas se utilizó la música como acompañamiento de la proyección, primero con músicos en vivo, después con los primeros fonógrafos, hasta que al fin, en 1927, se proyectó la primera película sonora. Wait a minute, you ain't heard nothing yet. Wait a minute, I tell you ain't heard nothing. You want to hear Toot Toot Tootsie? All right. Toot Toot Tootsie, goodbye. Toot Toot Tootsie, don't cry. Hermano, escucha esto. En 1927 llegó una revolución, imágenes con voces, una nueva sensación. La gente alucinaba, no lo podían creer. Las pantallas hablaban, qué locura de ver. Del silencio al sonido, un salto brutal. Si ya era interesante, se volvió genial. Bien dicho, Rolando. El sonido sincronizado abría un nuevo universo de posibilidades narrativas.
la música realmente revolucionó la experiencia cinematográfica. Directores y compositores se embarcaron en un viaje creativo, probando ideas innovadoras y analizando meticulosamente sus efectos. Las salas de cine se convirtieron en laboratorios de experimentación emocional. Este proceso de prueba y error refinó el arte de la música cinematográfica, aprendiendo a manipular sutilmente las emociones y a crear atmósferas sonoras que complementaran perfectamente la narrativa visual. Con cada década, la sofisticación de las bandas sonoras aumentaba y la relación entre la música y la imagen se transformó en algo inseparable. ¿Cómo cambió el cine? Me acuerdo de ver bailar a Gene Kelly encantando bajo la lluvia. Ahora hay muchas cosas para ver, pero cuesta encontrar emociones así. Aunque sinceramente, cuando empiezo a ver una serie, no sé cuándo parar. Para acercarnos un poco a los recursos de la música en el cine, vamos a hablar de dos aspectos fundamentales: las asociaciones y la ubicación psicológica. La música tiene un poder casi mágico para crear asociaciones en nuestra mente. Te propongo este juego. Te voy a presentar 6 sonidos y a ver cuántos podés reconocer con solo unos pocos segundos de cada tema. Ahí va el primero. Dos. 3. 4. 5. Y 6. ¿Cuántas acertaste? Seguramente la mayoría. Y si no, aunque no hayas visto la película, esos pocos segundos de música te describen el clima de la película. Esto se parece mucho a las señales de trading. Así como ciertas melodías nos ponen en alerta o nos relajan, en los mercados hay patrones que provocan reacciones instantáneas en los inversores. Una caída repentina genera un pánico más grande que los violines de psicosis. Ok, Roque. Las asociaciones pueden ser más complejas y ricas. Tomemos, por ejemplo, la monumental banda sonora del Señor de los Anillos. Cada cultura y personaje importante, incluso conceptos abstractos como el poder del anillo, tienen sus propios temas musicales. Estos leitmotivs no solo identifican, sino que evolucionan a lo largo de la trilogía, reflejando el viaje de los personajes y el desarrollo de la historia. Journey, we found ourselves looking upon a familiar sight. We were home. En casi todas las películas hay música. La diferencia es que en algunas está de forma más evidente que en otras. La ubicación psicológica sería la posición relativa que tiene con respecto a nuestra atención consciente, que está principalmente dirigida hacia la trama de la película. Por ejemplo, una ubicación la tenemos en el caso de los musicales o de las biopics de músicos. La música tiene un protagonismo total. También puede ser que la música forme parte de la trama, es decir, es escuchada por los personajes de la película. Veamos algunos ejemplos. Si la música no forma parte de la trama, es decir, no la escuchan los personajes, pero nos presenta temas musicales muy reconocibles o melódicamente muy potentes, se ubica
En este segundo lugar, todavía muy llamativo. Por lo general se suspenden los diálogos para que la música ocupe ese lugar protagónico por un momento. Veamos unos ejemplos también. El tema de Rocky es pura adrenalina, décadas después aún nos eleva y nos anima, pero no es solo Rocky, es el poder del sonido que atraviesa el tiempo, que nunca se ha ido. De padres a hijos, la música se hereda, un lenguaje universal que el tiempo no se lleva. Cuando las formas musicales son menos reconocibles, nuestra atención está más enfocada en la trama y la música cumple un lugar de guiarnos emocionalmente para enfatizar los sentimientos de un personaje o el ritmo de una escena. Please, En este punto, aunque no estemos atentos a la música, reconocemos los timbres de los instrumentos y eso nos mantiene en un lugar psicológico de cierta seguridad. Pero cuando los compositores empiezan a utilizar instrumentos raros, experimentan con otras formas de tocarlos o incorporan sonidos electrónicos, la música genera una atmósfera más inquietante. Perdemos la referencia auditiva, nos volvemos más susceptibles a todo y por eso se utilizan tanto en películas de suspenso, terror o ciencia ficción. Veamos ejemplos. ¡Ay! Esos sonidos raros. Te ponen los pelos de punta. A veces hasta tengo que bajar el volumen porque me da más miedo el sonido que las imágenes. Finalmente, hay una zona de ocultación total, donde los límites tradicionales de la música se disuelven. Con las nuevas posibilidades acústicas, los compositores crean paisajes sonoros híbridos en los que la música se funde con los efectos de sonido. Veamos ejemplos. En líneas muy generales, la evolución de las bandas sonoras muestra un desplazamiento desde lo protagónico hacia lo subliminal. En los comienzos del cine sonoro, las grandes orquestaciones subrayaban cada emoción de manera obvia, como si la música estuviera diciendo al espectador exactamente qué sentir en cada momento. En la actualidad, vemos un mayor énfasis en el uso de la música de manera casi subliminal. Ya no se trata solo de melodías que guían nuestros sentimientos, sino de todo un diseño sonoro que nos sumerge en el mundo de la película. Todo esto está muy bien. Cuando vemos una película, buscamos emocionarnos, sea con una historia de amor, una trama de acción, un thriller de suspenso. Lo que queremos es meternos de lleno en la historia, identificarnos con los personajes y sentir sus emociones como si fueran propias. Pero, ¿qué pasa con la televisión? Desde los reality shows hasta los informativos, utilizan la música constantemente para mantenernos enganchados. ¿Es un recurso legítimo para cualquier tipo de contenido? Cuando la música se utiliza en los noticieros, ¿está al servicio de la información? ¿Es un elemento decorativo o está tiñendo nuestra percepción de los hechos? Sabemos que lo que estamos viendo no es una película, es la realidad, y eso ya nos afecta de un modo especial. Si le agregamos el efecto emocional de la música, ¿no se desvirtúa el hecho informativo?
A mí me parece que es una herramienta válida para captar la atención del espectador. En un mundo saturado de información, necesitamos formas de destacar las noticias importantes. Yo tengo mucho tiempo el televisor prendido. Es como una compañía. Pero a veces el noticiero me captura totalmente. Cuanto más lo veo, más me entristece. Pero sigo mirando. ¿Será por la música que usan? Es como si crearan un ambiente que te tiene atrapada. Violines y tambores no son decoración, moldean opiniones, cambiando la percepción. ¿Cómo ser objetivos en este juego emocional? Quiero noticias en crudo, sin fondo musical. Es cierto, Rolando, porque además de las razones económicas para retener a la audiencia, una melodía suave puede hacer que una situación importante parezca intrascendente, mientras que una música tensa puede amplificar la sensación de gravedad de un hecho menor. Pero lo importante para preguntarnos es si estamos siendo conscientes de cómo la música influye en nuestra percepción de las noticias. ¿Dónde está el límite entre hacer la información más atractiva y manipular las emociones del espectador? Es un poco perverso que nos toquen el corazón mientras nos cuentan los hechos con sutil distorsión. No exageremos, la música en los noticieros no es manipulación. Cualquiera puede distinguir entre una noticia y los elementos que las acompañan. Yo creo que los dos tienen razón en parte. ¿Por qué no nos calmamos un poco, ¿No quieren un tecito con un poco de budín? La realidad no necesita una banda sonora. Dejemos que la verdad hable por sí sola. No te alteres tanto, Rolando. Nosotros en el mundo de las finanzas aprendemos a controlar nuestras emociones. Si tuvieras más experiencia en situaciones de presión, entenderías que un poco de música de fondo no es suficiente para torcer la mirada de una mente disciplinada. Rocky, no te pases. Que controle mis emociones no significa que las reprima. Mi música fluye libre como agua cristalina. Vos me hablas de disciplina, yo te hablo de sentir. La vida es más que números, es latir y existir. Alerta informativa. Momentos de tensión extrema se vivieron en el programa de investigaciones musicales Mi Lado Sol. Testigos presenciales informan de una confrontación verbal de proporciones épicas. Gracias a la intervención de un budín casero, no hubo que lamentar víctimas fatales. Volvemos a nuestra programación habitual. Y así cerramos esta trilogía sobre la música y las emociones. Espero que te haya dejado algo interesante o al menos te haya entretenido. Nos vemos en el próximo episodio con otro tema fascinante y un poco misterioso. Ahora, después de tanto hablar de la música en el cine, ¿hacia dónde llevar esta nave? ¿Hacia dónde ir sin ser injustos, con miles de horas de música bellísima producida? Con cientos de melodías inolvidables, con sonidos que parecen traídos de otros mundos. Por eso quiero proponerles una experiencia que sea a la vez representativa de todo lo que significa la música en el cine. Quiero proponerte que te regales 2 minutos 38 segundos de tu tiempo para que seas el director o directora de una película. La música que vamos a utilizar para esta experiencia forma parte de la banda sonora de un trabajo realizado por la banda inglesa The Cinematic Orchestra. ¿Y cómo es esa película? En esa película vos vas a ser el protagonista. Empieza en el momento actual de tu vida, venís trabajando duro, soportando alguna rutina, las exigencias cotidianas. Sin embargo, se abre una brecha y te encaminás hacia lo que más deseás. Aparecen dificultades, situaciones inesperadas, personas que se interponen en tu camino y otras que te ayudan. Finalmente vas a alcanzar tu meta, pero solo después de haber superado todos estos obstáculos. No te enfoques en la música. Vos filmá tu película y dejá que estos sonidos sean la banda sonora de tus pensamientos. Llegada de los pájaros, de Cinematic Orchestra. Que lo disfrutes. Disfruta la música,
disfruta la vida. Nos vemos la próxima. Chao. Buenísimo. Ahí quedó bien. Sí. A ver si alguien después me contrata.